San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Agradeciéndole al Altísimo y a los amigos que permiten que yo tenga esta oportunidad para referirme a la ganadería, y como lo vengo haciendo hace ya un rato, elijo temas los cuales me parecen que son de mucha incumbencia para todos. A veces me pregunto que el porqué de mis propuestas no tienen eco en la mayoría de la gente, y me consuelo con decirme yo mismo que hace casi 50 años yo tomo un rumbo médico muy diferente a lo que está establecido. Me costó mucho convencerme de esto, porque tuve una gran oportunidad después de sobrepasarme o sobreponerme a un examen clínico, de diagnosticar algo que no se veía y que no se sentía y que el animal no lo manifiesta por ninguna parte, y que ese diagnóstico era la causa por la cual esa vaca, que era una consulta de un ganadero pequeño, porque esa vaca de un momento a otro empezó a rebajar la producción. Esto yo lo guardo y no le presto mucha importancia a lo que podía venir después de las terapias que se le hicieron al animal. Simplemente con la ayuda se hizo un diagnóstico presuntivo, que es el que uno hace a través del fonendoscopio, y con la sangre que se les hizo un recuento de línea blanca, pudimos corroborar con eso, ya con un diagnóstico definitivo, que sí estamos frente a un cuadro infeccioso patológico de tipo bacteriano. Eso pasa, y no pasaron 3 meses cuando yo termino y yo os digo que alguien está dirigiendo que esto suceda. A alguien le tenía que suceder. Yo creo que nada de lo que hay en los libros, lo que hay escrito, han sido personas que lo han vivido. Y alguien quiso que yo tuviera mi propia vivencia con el acontecer diario. De pronto, después de muchos años, que empiezo a entender la palabra, como desde antes de nacer nosotros nos tienen programado para desempeñar funciones al servicio de la comunidad. Entonces, no pasaron 3, 4 meses, yo llego y toco puerta, y cuando estoy ahí como haciendo unas pasantías en una empresa donde desafortunadamente no se pudo llegar a donde queríamos llegar, porque tuve la intuición y me aprobó el gerente, de que él me hablaba mucho de los oligoelementos, y yo le corroboraba diciéndole que sí, que me parecía muy importante fabricar unas sales que no le negáramos los oligoelementos a los animales. Él asociaba los oligoelementos con la mastitis. Era médico veterinario
Entonces, fue una oportunidad que tuve con él, pero antes de esa oportunidad, ¿sí? Yo era una segunda oportunidad que me estaba dando él para volver a la empresa lechera de acá, y tuve rechazo de mis colegas. El jefe de los veterinarios en ese entonces me dijo que él haría todo lo imposible porque yo no volviera a esa empresa. Yo ya traía un pasado en donde de pronto me había estigmatizado como cuzumbasolo, porque empecé a trabajar diferente. Sencillamente es difícil que la gente entienda que cuando alguien viene y trabaja diferente, los resultados son diferentes. Y eso a mucha gente no le gusta. En esta segunda oportunidad que me iba a dar la empresa, ese señor que me dijo que haría todo lo imposible porque yo no volviera, me pidió que le hiciera un seguimiento a unos tanques en la zona de Yarumal. Me entregó un listado en donde eran unos 293 tanques. Estos tanques cubrían los municipios de cerca de Yarumal, donde estaba Angostura, donde estaba Cedeño, donde estaba Campamento. En estos tanques mostraban unos recuentos de células somáticas altos. Y hubo tanques que hasta el 50% de los tanques tenían más de 200 células somáticas por mililitro. La conclusión fue que en este estudio que hago era que las inflamaciones de las glándulas mamarias de nuestras vacas son quizás, yo diría que siempre nos quedamos con la infección, siempre hablamos de mastitis, pero no pensamos que de pronto tenemos que dar un paso más hacia adelante y que es lo que yo llamo el eslabón perdido, que hubo que buscarlo, porque cuando hoy ya entendemos por qué las patologías infecciosas se localizan, sea en el útero, sea en la glándula mamaria, en el hígado, en el páncreas, en los pulmones, hubo que ocurrir algo. Y ese algo fue la pérdida del equilibrio interno de nuestros sistemas biológicos. Cuando se pierde, y hay un término que se llama homeostasis, cuando se pierde la homeostasis, quiere decir que ya se abre una puerta para que se instauren una cantidad de problemas. Cuando quisimos encontrar por qué se perdía ese equilibrio, llegamos al punto del estrés oxidativo. Yo empiezo mis trabajos asesorado con mi fonendoscopio, porque era curioso, para mí el 99% de los animales que yo auscultaba me mostraban que había una patología subclínica crónica. Y en un hato de más de 80 vacas, que fue lo que yo digo que el Señor siempre le pone a uno con las personas y le facilita las oportunidades para el propósito que él pueda estar teniendo con uno. Yo entro a esta empresa, inmediatamente me exigen un compromiso de responder por un hato de unas 80 vacas Erche, y era un hato que estaba muy enfermo. Hoy lo puedo decir sin miedo,
Enfermo es porque ¿qué? Ahí el concepto de enfermedad lo llevamos simplemente a veces a que se esté muriendo o se esté en la cama o se esté en el suelo, en el caso de nuestros pacientes, o que no coma o que tenga fiebre. Y yo empiezo a entender que la enfermedad empieza mucho antes de haber los signos y que por la propia naturaleza de la forma como el Señor nos pone a que convivamos con otros seres inferiores como virus, bacterias, porque estamos rodeados de todo esto. Y entendí que cuando un científico mexicano me dijo en una conferencia, pues que para por el año 82-83 se le hizo un homenaje al doctor Edgar Monte, que se había muerto, y se le puso el nombre de ese seminario en porcicultura. Vinieron unos científicos, el doctor Pillois y el doctor Ramírez, mexicanos, y el doctor Ramírez decía que la forma perfecta de los parasitismos, llamemos parasitismo, virus, bacterias, parásitos intestinales, era la forma subclínica. A mí eso me empezó a sonar como que yo sí estaba buscando ese estado de convivencia que hacen las bacterias y los parásitos y los virus con los mamíferos, con los seres mayores. Y después de esto empiezo a hacer mis propios trabajos porque el fonendoscopio era mi herramienta de trabajo número uno. Yo empiezo a encontrar que más del 90-99% de las vacas que reviso vienen con esa patología subclínica que aparentemente decimos, si no nos mata la vaca, no pasa nada. Y resulta que cuando entendimos el mensaje de los mexicanos, que la forma perfecta era la forma subclínica, había que empezar a evaluar qué efecto tiene esa convivencia, esa simbiosis en la parte económica, cómo nos afecta. Y no fue fácil encontrar las oportunidades para empezar a dimensionar el valor que tiene esta pérdida en cuanto a plata, ¿no? Entonces, cuando los datos no pasan de un ser, son animales, algunas mentiras que no, yo digo que eran verdades a medias, que nos decían que la vaca de leche era flaca y que la vaca recién parida empieza en balance negativo y empieza a perder peso y eso le produce acidosis y eso la mata y eso, mejor dicho, la descompone. Todo esto, yo digo que se ha escrito sin tener el conocimiento de lo que yo propongo, porque es que yo empiezo ya a meterme en el cuento de la rentabilidad de la finca hace 24 años, 25 casi, porque los primeros 20 años, lo he contado, me volví clínico puro y fui un gran vendedor de insumos, porque es que yo creo que eso es el propósito que tiene nuestros sistemas hoy, que son capitalistas, y que las grandes empresas lo que forman y lo que quiere que formen nuestras universidades somos simples catálogos de venta. Yo eso lo he cuestionado y he querido salirme de eso hasta el punto que tuve que llegar a la raíz de los problemas, ya remontándome un poco atrás a 460 años antes de Cristo, cuando Hipócrates decía
que tu comida sea tu propia droga. Y yo digo, hombre, qué tan importante es la alimentación y qué tan deficiente será la alimentación que le estamos dando a nuestras vacas. Y han sido casi 45 años de armar un ajedrez para no mentirme y no mentirle al pueblo. Lo que he logrado con esto es que empiezo a trabajar por el lado derecho. Yo digo que lo primero que uno tiene que revisar en una empresa lechera son las capacidades productivas que tiene su tierra. Y ahí empecé hace casi 24 años a hacerle la comida yo directamente a mis vacas que yo asistía. No faltó el ganadero que me dio una lechería que yo se la manejara, porque él no podía, tenía una empresa en Medellín, y ahí se me abre una puerta que yo la estaba esperando que se abriera, que era que yo tuviera la oportunidad de tener acceso al manejo de la alimentación, porque no parece mentira, pero a nosotros los médicos veterinarios, que estamos en una pirámide, donde la base la maneja supuestamente el agrónomo, la parte media, la parte de la zootecnia, y nosotros arriba recibimos lo que se haga en ese trámite de esa pirámide, y resulta que lo que nos llega arriba son animales enfermos. Sin miedo lo digo, son animales enfermos con patologías subclínicas crónicas, las cuales están pidiendo todos los días, y yo digo que por eso las fincas se han convertido más en unas enfermerías, ¿sí? Porque no falta el día que haya que llevar droga porque apareció y reventó una patología, ya sea en la ubre, ya sea aborto, y esto a mí me empieza a trabajar porque cuando el mensaje de la Universidad del Conocimiento era las enfermedades asociadas al parto, tú como médico veterinario tienes que ir a salvar a esos pacientes porque se va a quedar un 5 o un 10% de las vacas caídas asociadas al parto por cetosis, por hipocalcemia, por mastitis, y en ninguna parte nos dijeron por acidosis, que es una de las patologías que hoy por hoy tumba mucha vaca, y nadie le ha dicho al ganadero que es una acidosis que le afecta el sistema nervioso a nivel de las extremidades, y la vaca no se puede parar, y ahí se pierde mucha vaca porque hay unos médicos, una medicina a medias que llegó, y ya creímos que no necesitábamos médicos, que era que ya todo se sabe y todo se hace como se está haciendo, y de ahí no hay más que hacer. Totalmente falso. Esa es la forma como yo digo que nos esclavizamos frente a un modelo que lo único que hacemos es enriquecer a otros y no para el bienestar de nosotros y para la educación de los hijos, por ejemplo. Entonces, cuando empiezo a hacer mis propios trabajos, a desmentir muchas de las cositas que me quisieron inculcar en la cabeza en la universidad. Una vez que un zootecnista en la Nacional decía, es que la vaca flaca no se acalora, si se acalora no se preña. Y yo, con ese tic, de pronto empecé a llegar a algunas fincas y les decía de antemano, hombre, de pronto estas vacas se te van a demorar porque las veo muy, muy flacas, en grado 1, grado 1,5, y mandaba las drogas. Ya, pues yo venía trabajando toda esta patología, ya yo sabía que esa patología, al yo corregirla, los resultados eran excelentes porque en esa hacienda de las 80 vacas, ahí logré hacer, yo creo que mi primer milagro, que fue coger 14 o 15 vacas que ya estaban descartadas como machorras
y volverlas a poner a reproducirse, volverse a preñar. Esto fue en el año 80, 79, casi para el 80. Entonces yo empiezo a cuestionar toda una cantidad de cosas que la universidad me había regalado de buena intención, creo yo, porque eso era lo que había, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer mis trabajos y las cosas que traigo no coinciden, por ejemplo, lo de la vaca flaca y que no se acalore, que no se preñe, le decía yo al ganadero, mire, de pronto te van a demorar 1 o 2 mesecitos para que hagan calor. Y resulta que nos encontraba por ahí a los 15, 20 días. Me dijo, doctor, no hubo que esperar tanto, ya se acaloraron. Yo decía, pero ¿qué tan cierto fue lo que me enseñaron? Resulta que no. Y yo después he llegado a la conclusión que la fertilidad muchas veces no podemos supeditarla a la grasa o al estado corporal de la hembra. No es así. Entonces empiezo a desmentirme yo mismo y a decir, no digas eso, y es que vas a quedar mal. Dijiste que se acaloraban por ahí en 1 o 2 meses y resulta que a los 20 días estaban acalorando y eran fértiles. Hágame esa. Entonces empiezo a entender que cuando se trabaja con animales aparentemente sanos, se llega a todo esto. Todo lo que hay escrito se ha hecho en base de resultados con animales que están aparentemente sanos. Es muy sencillo entenderlo, porque hoy con lo que vemos, lo que hace la ciencia veterinaria, que a mí me parece un exabrupto, querer preñar vacas, fíjate bien, preñar vacas que están en estrés oxidativo, es como querer coger el mundo con las manos. Es muy difícil que cuando la vaca está en un proceso inflamatorio y se le afecta su sistema hormonal, ¿sí? Entonces, encontramos que se afecta a nivel del hipotálamo, hipófisis, ovario o hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Cuando está el eje de la hipotálamo, hipófisis suprarrenal, está en estrés. Y cuando está hipotálamo, hipófisis, gónadas, no está en estrés y va a acalorar y está funcionando para fertilizarse. Entonces queremos fertilizarlas estando bajo una figura que es de estrés, para que me entiendan. Entonces, ahí empieza uno a ver la cantidad de vacas que quieren los médicos, mis colegas, sincronizar a punta de droga, ignorando a ciencia cierta que esas vacas están con patologías subclínicas crónicas que amerita la presencia de un clínico. Yo creo que el gran pecado que se ha ocurrido en la industria lechera mundial es que al médico clínico lo fueron arrumbando y no aparece por ninguna parte. Yo, en lo que encuentro hoy con la inteligencia artificial que está diciendo que los monitoreos cardiopulmonares en las vacas antes de parir se debería hacer por parte de un asesor y que ese asesor debería ser médico veterinario. Eso lo está diciendo ahorita la inteligencia. Y yo digo, hombre, no estoy tan equivocado, porque es que yo lo vengo practicando hace casi 50 años. Esto, para mí, me enriquece en la propuesta y me vuelve más agresivo, porque es que a veces somos demasiado parcos o tímidos para decir las cosas, sabiendo que tenemos resultados que lo que estamos diciendo no es mentira. Voy a mostrar unos trabajos que logré hacer en el año 2000. En el año 2000 yo tuve la oportunidad de asistir a un ganadero que también le agradezco siempre esta gran oportunidad porque
yo he tenido siempre el enfoque de la investigación y no quedarme con cositas que no les encontraba el fundamento. Entonces, en esta finca llamada Ranchería, era una finca de un amigo, en la cual lo asesoré durante unos 3 años, y fue maravilloso lo que logré con él, porque llegó un momento en que comenzamos por la cría de las terneras. Quisimos a ver si éramos capaces de igualar o sobrepasar las curvas de crecimiento, que en ese entonces era Purina la que llevaba la vanguardia en esto del desarrollo de las terneras, y nos mostraban unas curvas de crecimiento que en 15 meses ya estaban de toro, de 350, 340, y yo y mi compañero dijimos, vamos a meternos en este cuento a ver por qué es que nuestras terneras no adquieren ese desarrollo. Entonces empezamos a descubrir que el problema no era porque estábamos en el trópico, ni que porque éramos subdesarrollados, sino que era de animales mal levantados y que no se les hacía un seguimiento periódico. Yo diría que lo que logramos hacer ahí era que los monitoreos en el terneraje, en el levante, se deben hacer cada mes. Esto lo hacía también una empresa porcícola aquí, que cada mes pesaba los cerdos. Pero qué tristeza, porque los animalitos que no les pedían que ganaban peso, no llegaba un clínico y decía, es que está enfermo, sino que era descarte. ¿Cierto? Teniabro. Yo recuerdo que esos eran los procesos en Don Matías. Cada mes se pesaban. Y los corrales incluso, que no llegaban a las expectativas, los descartaban. Pero no sabían de que el estrés oxidativo en porcicultura es muy fuerte en las marradas de cría, en los lechones, y la falta de ventilación, la falta de oxígeno, la hipoxia que se genera allí, genera unos conflictos muy fuertes. Entonces, cuando empezamos con las terneras, pudimos lograr animales que ganaban 800, 900 gramos día, y a sorpresa, al mes siguiente o ganaba 100 o perdía o no pasaba de 300. Y ahí llegamos a que había que revisarlo clínicamente, y al revisarlo encontrábamos que había ya una congestión respiratoria, una inflamación, y volvíamos a desinflamar, y para el otro mes ya no se quedaba con los 700, 800 que le habíamos visto, sino que ya sobrepasaba los 800 y hasta 1000, 1200. ¿Esto qué nos mostraba? Que hemos estado trabajando con animales. Hombre, si se gana 500 gramos, me conformo con eso. Por Dios, ¿cuánto estás dejando de producir? Es la pregunta. Entonces, en los criaderos debería existir hace muchos años ya, siquiera una báscula electrónica para estarle haciendo el seguimiento a los animales. En la misma lechería, las vacas deberían pasar por una báscula, siquiera pesarlas antes de parir y un mes después, porque esto parece que fuera mucho trabajo para el ganadero, porque es que eso no sirve para nada. Hombre, los controles que podemos hacer en las vacas, hoy por hoy en el mundo, se están desarrollando collares y chips y muchos elementos que se están usando electrónicos para saber que la vaca entró en celo, o la vaca está con fiebre, o va a venir. Sí, ya, yo digo que la curva de producción de la vaca
es muy importante, porque cuando la curva de producción y la calidad de la leche, porque cuando la vaca merma la producción, es muy seguro que ya la calidad de su leche no es la misma. Ya los sólidos son mucho menores. Y ese trabajo lo tengo hecho sencillo, con unas 10, 12 vacas, donde el antes y el después me mostró que esas vacas no solo ganaron peso, hubo vacas que ganó hasta 30, 40 kilos en cuestión de unos 50 días, y que a pesar de eso aumentaron entre 3 y 4 litros de leche. Estos son trabajos sencillos de campo que he hecho para yo convencerme de que es mucha la plata que se pierde por estar convencido que tenemos los datos aliviados sanos. Aquí tengo una vaca que a los 45 días, aquí teníamos medidores de leche en esta finca, ranchería, a los 45 días marcó 39 litros, a los 60 días marcó 41 litros. Supuestamente a los 2 meses esta vaca hizo el pico de producción. Resulta que del día 60 al día 80, esta vaca de 41 ya iba en 36. Y al día 100, ya esta vaca estaba en 33. Ahí tomé la decisión de revisarla, porque esto era algo que no lo habíamos encontrado ni nadie nos lo había explicado que podía estar pasando. Reviso esa vaca, eso es importante decirlo, que todas estas vacas fueron acompañadas con exámenes de sangre para saber qué tan inflamada o qué tipo de bacteria podía estarla colonizando. Simplemente algunas patologías subclínicas que van creciendo en la medida en que el animal se agota por producción, entonces la patología inflama, y la inflamación hace que se caiga, oígase bien, el estrés oxidativo que se produce en las vacas. Las células secretoras, que no son los alvéolos lácteos, son unas células que están rodeando el alvéolo, donde se sintetiza la leche. Se afecta el ADN y la proteína de las células productoras de la leche, y estas células se enferman, y es donde empieza la merma en los rendimientos de leche. Cuando corregimos ese estrés oxidativo en estas vacas, curioso que a los 134 días de parida esta vaca nos estaba dando 43 litros de leche. Para mí esto era algo novedoso, y de pronto para el dueño pues no lo impactó tanto, pero a mí sí me marcó, porque dije, por Dios, si esta vaca después de los 134 días produce 43 litros y el pico de ella supuestamente era 41, ¿qué está pasando? ¿Cómo me explico esto? Y hubo la manera de llegar a la verdad, que las vacas antes de parir deben ser monitoreadas, porque pueden estar llegando con estrés oxidativo y ahí se embolata el pico. El pico de la lactancia se puede embolatar entre un 15 y un 20%. Esto lo está diciendo Alfonso Fernández. Yo creo que nadie en el planeta Tierra lo ha dicho. Lo está diciendo Alfonso Fernández, médico veterinario de 45 años en la actividad profesional. Entonces, cuando encuentro que a los 134 días esta vaca me había marcado, porque teníamos medidores, no es que yo me lo haya inventado, me había marcado 43 litros, ahí empiezo y hago unos trabajos y cojo 5 vacas de las que
me llamaron mucho la atención y los tengo graficados y los quiero de pronto en un futuro ponerla en un libro que quiero y estoy haciendo ahorita. Y hay otro importante aquí. Lo que ocurrió con esta vaca es que mientras pasó ella cría a los 30 días, a los 45 días se le hace el primer pesaje, porque la cogí ya que llevaba un buen rato de parida y todavía estaba subiendo en la producción, pero me llama mucho lo que pasa también con la condición corporal de la vaca. En esta vaca, para el día 30 de parida, con la cinta le medimos 526 kilos de peso. Y para el día 60, cuando estaba dando los 21 litros, los 41 litros, ella iba ganando peso. Iba ganando diario 850 gramos, cosa que cuando la vaca llega más o menos a los 85, 90 días, ya esta vaca estaba pesando 567 kilos. Y ahí empiezo a contradecir unas máximas que nos han dicho que es que la vaca recién parida tiene que perder peso sine qua non, pero es que no sabemos qué otro factor es el que está asociado, como es el de la salud de la vaca. Entonces, esta vaca, después de a los 100 días, 90 días, estaba pesando 577. De pronto perdió un poquito en el primer mes, pero ella empezó a ganar desde los 45 días, todavía no había picado y ya estaba ganando peso, o sea que esta vaca no perdió peso, afortunadamente. Cuando ocurre esto, empiezo a hacer las gráficas y logro hacer la gráfica verdadera del potencial genético que puede tener este animal. Es importante decirlo, que llama mucho la atención que devolviéndonos después de llevarla a 43 litros en el día 134, si nos devolvemos y le sumamos lo que debería ir perdiendo en descenso, lo ponemos para buscar en realidad el pico de esta vaca. Es una vaca de 55 litros de leche y no de 41. Ahí empiezo yo a cuestionar la genética que se ha perdido y los animales que de pronto al parir, porque no crían aliviados, no suben a 20 litros como pasaba por allí por los lados de San José, donde una finca grande, que si las novillonas no pasaban de 20 litros las descartaban. Qué error tan berraco, porque esas vacas después, el mismo que las vendió, las vio producir 40 y 50 litros en otras fincas y las vendió porque esa novillona no merecía estar en ese acto. Yo digo, hombre, mientras el hombre se convenza de lo que no es cierto, comete muchos errores. Y esto nos está pasando con la industria ganadera nuestra. Es mucho el animal que se ha perdido porque no ha tenido la suerte de que un médico la revise. Porque es que la clínica es algo importante. La clínica no es solamente ensuciarse con un guante, como hemos querido estigmatizar al médico veterinario, que es un simple palpador y que toca ovarios y que manda hormonas. Yo he sido un médico que sin necesidad de mandar hormonas, y ahorita ya no mando ni antibióticos, estoy muy satisfecho porque poniéndole la salud a las vacas me evito ese sobrecosto. Yo creo que la problemática que tenemos hoy es que no nos preguntamos cuánto es el sobrecosto en nuestro modelo de producción. Y es muy fácil, saque los costos fijos que tiene.
tiene el cuido, el abono y lo otro, que se llame enfermedad, que se llame droga para una cosa y para la otra, cositas que usted hace a ver si mejora, cuido lo que compra, suplemento, todo eso son sobrecostos, porque está convencido de que sus vacas están aliviadas. Y es difícil. Yo, de pronto, en mi actividad profesional, con muchos ganaderos, cuando yo les decía, de pronto es que tus vacas están enfermas, y se asustaban. Y después tenía yo que aclararle que enfermedad era otra cosa. Y lograba con eso los propósitos, que era mejorar sus rendimientos en terneros y en leche. Hoy estamos diciendo que qué bueno fuera que por arte de magia los ganaderos pensaran un poquito en la calidad de su tierra, en la acidez de su tierra y cómo la acidez bloquea el intercambio catiónico, cómo la acidez del suelo, porque también allá tenemos la vida que tenemos en el suelo, es la que tratamos en el estómago de las vacas, no se nos olvide, que es que tenemos una caja de fermentación, donde las bacterias que están en el estómago de la vaca, sine qua non las tiene que tomar es del suelo. Entonces, cuando vemos que el suelo nunca lo hemos involucrado como un factor de producción, yo digo, hombre, qué tristeza que Nueva Zelanda nos muestra desde hace muchos años, que estoy leyendo a Nueva Zelanda hace más de 20 años, que lo primero que hizo fue hacer unos estudios de suelo, en unos suelos ácidos pobres, y que los corrigieron y manejan unos pH entre 5,5, 6, 6,5, y son los mejores pH porque se da carretón, se da alfalfa, y no gastan una gota de insumos, que todo lo producen en la finca para las épocas difíciles. En el otoño cosechan y guardan. Yo me insisto en que los ganaderos jóvenes que lean, que se metan a internet, que busquen, hoy que utilicen la inteligencia artificial y les pregunten ¿para qué sirve un monitoreo cardiopulmonar en las vacas? Y a sorpresa, porque les va a decir la importancia que tiene saber si la vaca está o no en estrés oxidativo, lo cual lo vengo trabajando ya hace más de 40 años, cuando hice mis primeros diagnósticos de estrés oxidativo. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga. Mi teléfono es el 312-282-1820.